Hola a todos, vamos a ver un par de videos de cómo se presentan los resonadores magnéticos para fines publicitarios, para fines de comercialización de estos mismos productos. Y la idea es que puedan ir tomando nota de qué aspectos se van manteniendo en las distintas presentaciones, qué es lo que realmente importa, qué nos va a permitir tomar una buena decisión a la hora de elegir qué equipo es el que voy a recomendar o qué equipo es el que voy a comprar. ¿Ya? Entonces vamos a partir acá con General Electric presentando su resonador. Entonces nos están hablando del Optima, ya de 1.5 Tesla, la instalación de este resonador en Madrid, ¿cierto? En el Hospital Universitario de Quirón. Eh, Siempre imágenes muy bonitas, se van a dar cuenta que siempre hay una inversión audiovisual de por medio que básicamente aplica que todo lo que entra por el ojo vende, ¿cierto? La primera impresión. Siempre vamos a ver animaciones en 3D súper bonitas, renderizados súper vistosos. En este caso vemos el gantry con una camilla que desde ya les puedo decir que es removible. Eso nos permite poder sacar un paciente e ingresar a otro con un flujo de trabajo mucho más rápido. Tenemos esta camilla que es bastante cómoda, ¿cierto? Aquí nos van a mostrar la animación. Saco un paciente, ingreso otro ya posicionado, por ejemplo, para un paciente de resonancia magnética de mamas que tiene que ir en prono, una columna que tiene que ir en supino. Tenemos acá 70 centímetros de ancho a ancho de diámetro en el gantry y soporta bastante peso, ya generalmente supera los 150 kilos hasta los 250 kilos eh, los, las camillas. Por ende, el problema no es tanto el peso, sino que el diámetro que el paciente ocupe. Nos presentan también una tecnología de reducción de ruido, ¿ya? También nos dicen que puede ingresar el paciente cabeza primero o pies primero, y esto nos va a dar una alta performance respecto a los exámenes que voy a hacer, ¿ya? Eh, las técnicas de reducción de ruido básicamente lo que buscan es reducir la ansiedad del paciente. Vamos a ver acá el testimonio del doctor Martínez del Hospital de Quirón en Madrid. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta. Desde luego hemos ganado mucho porque los pacientes están muy confortables, el túnel es corto, podemos meter pacientes de cualquier tamaño, de cualquier edad, se encuentran muy cómodos. Technologists play a vital. Entonces, estamos diciendo que siempre va a ir en función del confort del paciente, tratar de producir la mayor cantidad de exámenes, es decir, que ningún paciente rechace la realización del examen porque es muy largo el estudio, porque no aguanta, porque le da miedo, por claustrofobia, por ansiedad, en sí, un sinfín de cosas, y obtener la mejor calidad de imagen. ¿Ya? Acá nos hablan de una tecnología in-room que consta de una pantalla que se encuentra dentro del resonador y que permite setear o seleccionar qué antenas voy a utilizar, confirmar la identidad del paciente, también, por ejemplo, si ingresa cabeza primero, pies primero, estatura, edad, peso, también confirmar en qué parte queda el isocentro. Ahí vemos a 1217 milímetros de distancia del isocentro, es porque sacamos la camilla en este caso. Vamos a ver acá cómo nos presentan esta tecnología. Ya, aquí hablan de que la camilla utiliza tecnologías que permiten obtener imágenes, por ejemplo, en este caso, acá estábamos viendo, perdón, lo que les comentaba, seleccionando las antenas, antena de cerebro, por ejemplo, otra antena de cerebro también, seleccionar cuál es la que nos sirve más, es una antena periférica y que va a estar asociada a estudios angiográficos de extremidades inferiores, estudios periféricos. Vamos a escuchar acá al técnico de rayos, el tecnólogo médico de España, eh, comentando un poco el testimonio de qué es lo que implica generar
este flujo de trabajo más rápido a la instalación de un nuevo resonador. El sistema realmente tiene ciertas ventajas, tanto para el paciente como para nosotros los técnicos en el trabajo del día a día. La propia sala del imán es mucho más cómoda, más cálida por la luz, por los centímetros que tiene de más el propio túnel, y para los técnicos porque tanto las antenas pesan muchísimo menos, la antena que antes era más voluminosa la tenemos integrada dentro de la propia mesa de la exploración. En esa misma mesa de exploración podemos... Aquí un detalle súper importante es que habla respecto a la antena de columna, que por ejemplo el paciente, independientemente del examen que se vaya a realizar, la antena de columna siempre está integrada. Por ende, si yo estoy haciendo un estudio de cerebro y por a veces motivo en un localizador o en alguna secuencia adicional veo una lesión en la columna cervical, no tengo que poner otra antena, sino que derechamente centro nuevamente o muevo el isocentro hacia la columna cervical, dorsal o lumbar en función de lo que yo quiera hacer. En el resonador que ellos tenían, que era uno más antiguo, si yo estoy haciendo una resonancia magnética de cerebro y alcanzo a ver alguna lesión en la región cervical, tengo que primero terminar el estudio, sacar al paciente del gantry, bajarlo, ¿cierto? Sacar la antena de cerebro, poner la antena de columna, volver a centrar al paciente y recién tomar una nueva imagen. Esto obviamente prolonga los tiempos de adquisición y genera mucho más estrés al paciente, ya que finalmente el paciente está saliendo del gantry, se está preocupando en el fondo de qué me pasó, por qué me están haciendo esto, algo malo hay, empieza a sospechar de ciertas cosas y obviamente, como les decía, prolonga mucho el tiempo de adquisición y por ende el flujo de trabajo. ¿Ya? Con el IntelliTouch centrar al paciente y luego tenemos la comodidad de la pantalla de dentro en la que podemos capturar al paciente, comprobar los gatings, podemos también mirar las antenas que estamos utilizando o que podríamos utilizar, y eso poco a poco nos va dando más facilidad de uso. Uno de los estudios que más se beneficia del nuevo equipo es la resonancia magnética cardíaca. Tenemos antenas de alta densidad que nos proporcionan una alta señal y acortan el tiempo de exploración, y por otro lado el flujo de trabajo es rápido, podemos realizar un estudio completo de resonancia cardíaca en un tiempo inferior a 30 minutos. Todos los estudios realizamos secuencias de difusión y la difusión con el nuevo sistema es una difusión consistente, con poca distorsión, incluso en casos difíciles como las pacientes que tienen prótesis. Cuando tú compras este equipo, tú sabes que el túnel ancho es muy bueno para los pacientes y van a estar más confortables. Sabes que el flujo de trabajo está bien, pero te sorprende la imagen. La imagen, no tienes muchas expectativas sobre cómo va a ser la imagen, esperas que llegue al nivel del equipo previo que tienes y en cambio te sorprende ver que en algunos aspectos y en algunos tipos de exploraciones es mejor. De hecho, algunas exploraciones complejas, oncológicas, las cardíacas, las vasculares, las estamos desplazando al nuevo equipo y con muchos mejores resultados con los equipos previos con los que estamos trabajando. The Optima MR450. Entonces volvemos siempre a este área audiovisual, en donde apelan mucho a los testimonios de los médicos y de los radiólogos principalmente, y de los tecnólogos médicos que operan este tipo de equipos. Siempre van a apelar como al jefe de la unidad de imagenología, generalmente un radiólogo, al tecnólogo comentando por qué es tan bueno, que es mucho mejor que el equipo anterior. Siempre van a hablar mal del equipo anterior. No, antes nos demorábamos mucho, era bastante engorroso, etcétera, pero ahora con este nuevo equipo, y mencionan la marca, ¿cierto?, el modelo, es mucho mejor, bla bla bla. Y una de las frases que siempre salen a colación es uno de los más modernos que existe en Latinoamérica, en Europa, el más moderno del país, el más moderno de la región, el único que existe. Por ejemplo, cuando son de 3 Tesla, generalmente hablan de como único y nuevo en la región, o cuando son de 7 Teslas, por ejemplo,
único centro dirigido para investigación en resonancias magnéticas de 7 Tesla. Cuando son, por ejemplo, en lugares bastante lejanos, en donde no hay resonador, derechamente se pueden jactar de un resonador que quizás en otros contextos serían de baja calidad, por ejemplo de 1.5 Tesla. Pueden decir, es el único en la región de, por ejemplo, Isla de Pascua, ya, por poner un ejemplo solamente. También se pueden jactar de la performance que tenga el resonador, por ejemplo, si es un resonador magnético abierto, también siempre salen titulares como es el único resonador magnético abierto que existe en determinado lugar, ¿ya? Siempre está enganchado a un factor publicitario, ¿ya? Recuerden que este tipo de hardware oscila entre el $1.000.000, $2.000.000, ¿ya? Entonces es una inversión que toda clínica hace esperando que esto se devuelva en función de atender la mayor cantidad de pacientes, hacerlo lo más rápido posible y añadir prestaciones. Por ejemplo, lo que nosotros entregamos como un plus, una plusvalía a la hora de hablar de un tecnólogo médico, es que si tú estás entrenado para realizar todo tipo de exámenes, solamente va a depender del resonador. Me explico. Si tú habitualmente haces una resonancia magnética de cerebro, que solo por dar un ejemplo vale 40.000 pesos, si tu equipo y tú estás preparado y tienes las competencias para poder hacer, por ejemplo, una espectroscopía, el mismo paciente va a pagar los 40.000 pesos y además, solo por el hecho de añadir la espectroscopía, vas a pagar 30.000 pesos adicionales, solo por inventar valores de referencia. Ya son valores que oscilan mucho más alto y en otros lados, por ejemplo, el sistema público, que no tiene ningún costo para el paciente, por supuesto. Entonces, el mismo paciente, en vez de pagar 40.000 pesos, va a pagar 70.000 pesos. Eso para una clínica es muy beneficioso y habla muy bien también de ti como tecnólogo, que seas capaz de hacer cardioresonancia o cerebro hiperfusión, cerebro con angiografías sin medio de contraste, con medio de contraste. Entonces, todas las prestaciones que te pueda añadir el equipo van a ir en función de generar mayor cantidad de exámenes y, por supuesto, mejor calidad. Recordemos que hay equipos de resonancia magnética que, por ejemplo, no tienen la capacidad de hacer secuencias de perfusión y tampoco de difusión. Por ende, un paciente que venga por una sospecha de un accidente cerebrovascular en un determinado resonador no va a tener la capacidad de realizar este tipo de secuencia y por ende no se debe realizar. Ahí perdimos un paciente, obviamente el paciente va a tener que ser. Por ejemplo, si nosotros añadimos más prestaciones, es muy beneficioso para una clínica. Me explico. Si un paciente viene por una resonancia magnética de cerebro, por una sospecha de un tumor, va a cancelar 40.000 pesos solo por dar un ejemplo, ¿ya? Si tú a esto le añades una espectroscopía, el paciente va a pagar adicionalmente, por ejemplo, 30.000 pesos más. Entonces, ¿qué involucra? Que el mismo paciente, en vez de pagar los 40.000 pesos, va a terminar pagando 70.000 pesos. Entonces, esto es un factor muy importante para la clínica. Siempre van a estar tratando de cotizar los resonadores que te permitan la mayor cantidad de prestaciones al menor costo posible, y la mano de obra, en este caso nosotros, es que el tecnólogo esté altamente capacitado para realizar este tipo de estudios. No es llegar a hacer un estudio de perfusión sin contraste o con contraste, angiografías, 3D TOF, contrastes de fases, en fin. Entonces, todos los equipos, como les decía, van a ir en función de eso: realizar la mayor cantidad de exámenes en el menor tiempo posible y que el tecnólogo médico esté capacitado, ¿ya? Por ejemplo, en algunos sistemas públicos esto no tiene ninguna repercusión en el paciente, ya que no cancelan la mayoría, no tiene un costo para el paciente, pero es muy importante porque hay ciertas patologías que se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a modo práctico, nosotros utilizamos protocolos de esclerosis múltiple, una secuencia llamada DIR, que lo que hace es tener doble pulsos de inversión de recuperación y
genera un contraste tisular muy elevado y súper importante para las placas activas de la esclerosis múltiple. Entonces es importante también determinar de que todo esto va en beneficio del paciente. Acá en este tipo de videos vamos a hablar siempre de precios, de marketing, de economía, ¿cierto? Pero recuerden, el paciente es lo más importante. Les pongo un ejemplo de una prestación en donde un equipo quizás de hace un par de años atrás no tiene la capacidad de realizar estudios de perfusión y difusión. Por ende, un paciente que tenga una sospecha de un accidente cerebrovascular no se le va a poder realizar un estudio de protocolo de stroke. Por ende, va a tener que ser derivado y trasladado a otro servicio de urgencia, en donde el paciente ya está perdiendo tiempo. Recuerden que para los stroke el tiempo que pasa es cerebro que estamos perdiendo. Y por otro lado, una clínica va a tener que saber decir, no puedo hacer este examen, y obviamente perder un cliente o un usuario, por ende una prestación menos. Ahora vamos a ver lo que involucra la instalación de un resonador magnético en una clínica, la Clínica Internacional del Perú, y vamos a recoger también los mismos testimonios que les había comentado anterior, de por qué es tan bueno el resonador, qué es lo que involucra para la clínica, para la región, etcétera. El día de hoy voy a presentarles el Magneton Sola, que es el resonador magnético de 1.5 Tesla más moderno que existe en el mundo. Este equipo es el primero en toda Latinoamérica en ser instalado y lo tenemos aquí en Clínica Internacional. Tiene una... Se fijan, nuevamente es el último equipo instalado en Latinoamérica, son la clínica con mayor ventaja, etcétera. Esto obviamente que vende, entonces atrae a gente y se va a sentir mucho más seguro a la hora de realizar esto. Les va a pasar con muchos pacientes que dicen como, ¿y este es de 3 Tesla o de 1.5? Como no, es de 1.5, y se van a ir con la sensación de que el examen no es tan bueno, ¿me entienden? Entonces es importante también aclarar que 1.5 Tesla y 3 Tesla han sido una competencia más bien económica. No se ha demostrado, y esto es súper importante que lo recuerden, que no se ha demostrado que el 3 Tesla involucre necesariamente un mayor beneficio para el flujo de trabajo. Tiene ciertas ventajas, por supuesto, en estudios de angiografías TOF, de tiempo de vuelo, que quedan bastante buenas, y por ejemplo estudios de perfusión sin contraste, que se llama ASL, Arterial Spin Labeling, quedan muy buenas. De hecho, se hacen en su mayoría todas las en 3 Tesla. Algunas resonancias de músculo esquelético, hay ciertos traumatólogos que piden resonancia magnética de rodilla en 3 Tesla. Sin embargo, para determinados diagnósticos no involucra mayor diferencia. ¿Qué desventaja tiene, por ejemplo, el resonador magnético de 3 Tesla? Hay ciertos artefactos que te van a estar jugando una mala pasada, por ejemplo, artefactos dieléctricos que se dan en este tipo de resonador magnético. Por otro lado, tampoco involucra que al tener el doble de teslaje te vayas a demorar la mitad en un estudio, ya que es lo que se esperaba. Entonces, hablar de un equipo de 3 Tesla, básicamente, si no es para estudios dirigidos de investigación, por ejemplo, no representa, es una opinión personal y de bastantes colegas, no representa mayor impacto. Obviamente es mucho más caro, pero va a ser el mismo estudio de cerebro probablemente entre los 12 y 15 minutos. ¿Ya? Eso por ahora. Vamos con el video. Característica muy importante que es contar con Biometrics. Biometrics es un sistema que reconoce toda la anatomía corporal. Este equipo, al reconocer todo ello, empieza la prueba inmediatamente acortando los flujos de atención, el tiempo que está el paciente dentro de la máquina. El SOLA es un equipo pensado en el paciente. Está pensado para darle el mayor confort posible, la mayor rapidez durante las pruebas y, sobre todo, desde el punto de vista médico, la mayor exactitud y calidad de las imágenes, lo que nos permite hacer exámenes más precisos, y esta precisión nos permite hacer mejores diagnósticos. Entonces vuelven a salir ciertas
palabras como mayor flujo de pacientes, ¿cierto? Atender lo más rápido posible, que genere el menor estrés posible para el paciente, y eso va a ir en virtud de añadir mayor cantidad de pacientes en una misma jornada laboral. Vamos aquí a ver la presentación del Magneton Aera de la empresa Siemens, un equipo de 1.5 Tesla. Particularmente trabajo habitualmente con este resonador. Opinión personal, bastante bueno. Tiene bastantes prestaciones, bastante versátil. Así que los dejo con esta presentación. Offering breakthrough technology. ¿Cierto? Siempre animaciones en 3D, bien bonita. Dice que fue el primer resonador magnético con obtener un FOB de 70 centímetros, ¿cierto? Es decir, diámetro de lado a lado en el gantry. Tiene una camilla que es móvil. Ahí estamos viendo los 70 centímetros. Hay mayor espacio entre el abdomen del paciente y el borde. Te permite poner pacientes en decúbito lateral izquierdo, derecho, sobre todo en resonancia magnética fetal, por ejemplo. Vemos nuevamente la animación. Tenemos 145 centímetros que tiene el resonador magnético en su eje Z y 45 centímetros de FOB. Este FOB es muy importante. Estos 45 centímetros te van a permitir formar imágenes o estudios de abdomen y pelvis, por ejemplo, en una sola adquisición, y es uno de los valores más importantes a la hora de seleccionar un resonador magnético por sobre otro. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo en 45 centímetros puedo realizar un estudio de abdomen y pelvis, por ejemplo, una enteroresonancia en una sola adquisición. Eso me involucra a tomar una sola secuencia, por ejemplo, TrueFi coronal. En otros equipos tengo que hacer una secuencia TrueFi coronal alta o de abdomen y otra baja de pelvis, y después tengo que realizar un composing o pegado de estas imágenes. Entonces vemos aquí utilizando dos antenas body array, una en abdomen, otra en pelvis. Vamos a tomar un escaneo, vemos abdomen y parte inferior, parte superior de la pelvis, y te indica acá que en los bordes no vas a tener artefactos de inhomogeneidad de campo, lo cual es bastante útil, sobre todo por ejemplo a nivel del domo hepático, en cresta ilíaca. Te permite tener una saturación homogénea de la grasa cuando utilizas secuencias de saturación espectral. Entonces el Magneton Aera. Nos presenta una tecnología que ellos le llaman Total Imaging Matrix, ¿cierto? Que es poder hacer un pegado de las secuencias coronales o sagitales y que parezca que es toda una adquisición. Vamos a verlas más adelante. 4G, un par de tecnologías que ellos aplican, la cantidad de canales que tiene el resonador. Obviamente a mayor cantidad de canales sucede algo similar a lo que es escáner. 204 elementos de antena, por ende hay mayor densidad de elementos de antena. Por ejemplo, en este paciente que puede medir 1,70 m, vamos a tener una cantidad mucho más elevada de elementos de antena, por ende la suma de sus señales van a permitir entregar mejor calidad de imagen en un menor tiempo posible. Vista desde arriba, ¿cierto? Esto es lo que le hablaba yo, a esto se llama técnica de composing o multi-stack, por ejemplo en General Electric, ¿cierto? Vamos utilizando distintos FOB de 40 centímetros y los últimos de 18. Entonces en múltiples adquisiciones, por ejemplo, va a la adquisición 1, ¿cierto? Cabeza, vámonos, 1 adquisición, 2 adquisición, 3, 4 y a la última de las adquisiciones. Después utilizamos una herramienta de pegado de imágenes en términos simples y podemos obtener una imagen completa como si fuera una sola adquisición. Bastante útil en estudios de mieloma múltiple, esclerosis múltiple, columna total, entre otras.
en escoliosis, por ejemplo, bastante útil. Más de lo mismo, ¿cierto? Oils El with resonador, increased RF muy channels buena and presentación, elements. muy bonito, The- siempre hablando muy bonito. Tenemos antenas de cabeza y cuello. Aquí me gustaría hacer un alcance de que vamos acá. Esta antena de cabeza y cuello permite tomar una resonancia magnética de cerebro y además poder hacer una angiografía de vasos de cuello. Entonces tenemos 20 canales de radiofrecuencia. Esta es la antena, ¿cierto? Bastante cómoda por lo que se ve. Tiene un espejo que lo que permite es que el paciente, tiene un sistema de 2 espejos en donde el paciente abre los ojos y puede mirar hacia la dirección de donde están sus pies, y que por ahí puede estar un paciente acompañándolo, puede recrear un poco la vista, no sentirse tan encerrado con los ojos permanentemente cerrados. ¿Ya? Entonces, la antena tiene un elemento posterior y un elemento anterior. Se acuesta el paciente y después se conectan ambos. Tiene un input, un tiempo de input muy recomendado, es decir, tú sacas la antena, pones otra, por ejemplo una de tobillo, la sacas la de tobillo, pones esa y no pierdes tiempo conectando una antena por sobre otra. Acá tenemos las Spine Array de 32 canales de radiofrecuencia que están conectadas permanentemente. ¿Se pueden sacar? Sí, pero no tiene sentido en realidad, si eso ya es parte de una camilla. En casos puntuales yo la podría sacar, por ejemplo en un estudio meramente abdominal, en donde el paciente tenga mucho dolor, yo saco esta antena y pongo derechamente solo esponjas. Si bien es una antena integrada y que simula una camilla, sí tiene cierta dureza respecto a una almohada, ¿ya? No es para nada terrible, pero siempre recuerden adaptar el examen y el posicionamiento al paciente, ¿ya? Tenemos antenas body de 18 canales que te permiten hacer estudios de abdomen, pelvis, y si se fijan acá, en este caso está en modo longitudinal. Cuando tienes solamente una antena puedes utilizar en sentido longitudinal. No es lo recomendado obviamente por los fabricantes, ellos siempre te van a recomendar que tengan las dos, pero es muy versátil, te permite hacer un estudio en este caso de enteroresonancia. Bueno, por el centraje es más bien tórax y abdomen, y si tienes la suerte de tener las dos, puedes utilizar las dos antenas. Ahí te comentaba, ¿cierto? Añades una antena periférica para hacer estudios, por ejemplo, angiográficos periféricos de extremidades inferiores, y también puedes utilizar la técnica de composing o multi-stack. Antenas dedicadas de hombro, ¿cierto? Es una hombrera, pones el hombro ahí. Antena de muñeca, mano, ¿cierto? Antena de tobillo. Si se fijan, usa el mismo input de la antena de cerebro. Tú sacas la antena de cerebro, pones la de tobillo, entre otras. Llegar y conectar en términos simples. Direct Connect. Aquí nos comentan un poco de la tecnología que hace referencia a la construcción de las señales que permiten generar menor fuerzas de Lorentz y por ende menor cantidad de ruido, ¿ya? Existen múltiples formas de silenciar ciertas secuencias, y por otro lado también en la construcción del hardware del gantry vamos a ver ciertas tecnologías como Pianissimo y Pianissimo Zen, que lo que hacen es aislar el ruido. Ellos no te dicen yo reduzco el ruido en función de cómo estoy construyendo la secuencia, sino más bien en función de cómo está construido el hardware. Vemos antena ahí de rodilla, endorrectal, una antena poco usada hoy en día, y también una antena de mamas. Ya en este caso el paciente va en decúbito prono y se hace un estudio dirigido a las mamas, ¿ya? Es un poco incómodo, pero siempre te lo hacen ver de como que si el paciente estuviera de lo más tranquilo y cómodo posible. Entonces, otra cosa importante que vimos en la antena endorrectal, por ejemplo, para un estudio de próstata, lo más probable es que yo utilice una antena body array y la ponga en la pelvis. Distinto es el caso en donde se utiliza una bobina endorrectal,
generalmente los pacientes se citan y finalmente no llegaban por miedo, por arrepentimiento, entre otras cosas que son bastante entendibles. ¿Ya? También tenemos antenas dirigidas para hacer biopsia, ¿cierto? Con marco estereotáxico. Ahí vemos nuevamente la antena endorectal, mamas, ¿cierto? Magnetomadera. Y te habla también de una tecnología que ellos hablan de lo que es DOT, que es la optimización del trabajo diario. Estamos viendo aquí fácil uso, tratar de personalizar tus flujos de trabajo, que el equipo automáticamente te vaya guiando de cómo hacer el posicionamiento, de cómo hacer poner la caja en el fondo, que es seleccionar la angulación de los cortes. También tenemos aquí, ya habíamos visto en el otro equipo, ¿cierto? La misma pantalla te permite determinar si están bien colocados los electrodos para estudios cardíacos, por ejemplo. Te permite ver cómo están las ondas R del ciclo cardíaco, pulso, por ejemplo, y te permite ver al lado derecho, vemos en pequeñas barras de color celeste, la intensidad de la señal. Siempre, por ejemplo, esto a modo de ejemplo, sirve 3 o más barras de señal para poder hacer un estudio correctamente. Si tienes menos, tienes que ir cambiando los electrodos, la posición de los electrodos, y va a depender de cada marca la posición en función de si tienes arritmia, cuántas derivaciones son. Por ejemplo, Siemens utiliza 4. Eso va a ir en función de cada marca, como les comentaba. Hay ciertos tips donde poner el paciente que tenga arritmias ventriculares, entre otras cosas, y te van a permitir obtener un mejor barrido del electrocardiograma. ¿Cierto? Aquí botones de confort del paciente. Vamos a tener que, en este equipo en particular, vamos a tener 2 botoneras. Aquí estamos mencionando que una sube y baja la camilla y la otra te permite poner más luz, menos luz, mayor ventilación, etcétera. Y están a cada lado del equipo, cosa de que yo no pierda tiempo en ir hacia el otro lado del gantry para poder hacer una misma función. ¿Ya? Vemos la pantalla del software, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante. Aquí utilizamos parte de la tecnología de inteligencia artificial. Obtenemos una imagen y te va a detectar exactamente dónde poner los cortes, te va a guiar y te va a decir cómo hacer un estudio. Tenemos aquí también un resonador magnético de 0.4 Tesla, ¿ya? Que es abierto. Aquí el Siemens C, Magnetom C, es abierto. Entonces aquí la estrategia de venta no va por el lado de cómo qué tan bueno es mi resonador, sino que va por el lado de que generamos las mismas imágenes. En teoría cuesta a veces un poco creerlo con 0.4 Tesla, pero generamos las mismas imágenes en un campo magnético abierto, por ende generas menos estrés para el paciente está mucho más cómodo, coopera mucho más, ¿cierto? Y aquí vamos a ver también el caso del Centro Médico San Joaquín, que hicieron una conversión, es decir, una conversión del hardware. ¿Qué quiere decir esto? No se compraron un equipo nuevo, usaron el que tenían y lo reconvirtieron, algo que van a ver mucho y van a escuchar, que se llama upgrade. En el fondo, yo digo, tengo 9.5 Tesla, pero quizás las gradientes no son tan buenas, las cambiamos. Quizás el tamaño del gantry es muy grande o muy chico, lo cambiamos. Por ejemplo, la camilla es fija, la ponemos para que sea móvil. Y así un sinfín de cosas que se pueden ir modificando. ¿Ya? Un resonador magnético. Y no existieran diferencias de un centro a otro. Entonces aquí vamos a ver al colega comentar. La universidad siempre ha querido estar en la punta del desarrollo
Y una de las alternativas que teníamos era aumentar el software y el hardware de nuestro equipo para que quedaran todos en el mismo nivel a la larga y no existieran diferencias de un centro a otro. Y nuestra idea era presentarnos a la comunidad en general como una red de radiología que no importara dónde estuviera la persona, lo que iba a recibir iba a ser la misma calidad. Philips, dentro de su portafolio para actualizaciones tecnológicas para los equipos de resonancia magnética, posee el producto Conversion Intera Toshiba. Esta alternativa permite un cambio casi total del equipo que posee el cliente actualmente. Consta de cambiar completamente el hardware del equipo en la sala de control, en la sala técnica y la sala de examen, manteniendo tan solo el magneto. Además, más allá de tener una ventaja económica con respecto a un equipo nuevo, la intervención en obras civiles es mínima y el tiempo de detención del servicio de resonancia se acorta en por lo menos 3 semanas comparativamente a un equipo nuevo, trayendo consigo también una ventaja en materia económica. Tenemos una red de resonadores dentro de la universidad y evidentemente es mucho mejor el manejo y más fácil el manejo si tenemos todos los equipos de una tecnología similar. Esa fue la razón por la cual decidimos hacer la conversión. Los pasos para un upgrade son primero definir cuál es la necesidad del cliente para poder ofrecerle la mayor solución con la menor eficiencia, o sea, la mayor eficiencia que él pueda tener de tal manera que su costo sea el menor y tenga la solución mejor posible. Es un trabajo de equipo, de socios, de partner entre el proveedor y el cliente desde principio a fin. De ahí el siguiente paso sería ver cuál es lo que él necesita, si necesita un gran cambio o algo pequeño. O ya llegamos a un nivel más complejo donde podemos subir el nivel de software, podemos tener mayores herramientas de postprocesamiento, mayor cantidad de canales, por lo tanto puede tener una mayor portafolio de bobinas que le van a traer como consecuencia una mejor calidad de imagen y una mejor calidad en el examen como tal. La diferencia básica está por los costos. Obviamente que instalar un equipo nuevo, los costos son mucho más altos. Aquí aprovechamos el magneto, que es un valor importante, y solo agregamos hardware de imágenes y software asociado. Eso es súper importante. ¿Por qué? Dos aspectos importantes de por qué ellos decidieron utilizar esto del upgrade. Primero, porque querían homogeneizar la calidad de imagen que obtenían en distintos centros de la red UC Christus. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si te tocaba en determinado centro iba a tener un examen de alta calidad porque el resonador era bueno, no solo porque el tecnólogo estaba capacitado. Y si por ejemplo te tocaba en sede Marcoleta, quizás, esto es un ejemplo obvio, quizás como el resonador no era tan bueno, quizás la calidad de imagen iba a ser un poco menor. Ese es el primer aspecto. Y el segundo es que no compraron un resonador nuevo, es decir, no hubo una inversión de $1,5 millones. Quizá hubo de $300,000, por ejemplo, un poco menor en lo que respecta al precio, y lograron tener una performance mucho mayor. Ahora aquí es súper importante que ustedes puedan reconocer algo. Si bien las clínicas, los hospitales, los centros médicos están como muy orgullosos de que trabajen con resonadores magnéticos de 3 Tesla, etcétera, también para las marcas es súper importante trabajar con centros médicos de prestigio. Convengamos que la Pontificia Universidad Católica, el Hospital de la Universidad de Chile, ciertos hospitales públicos y determinadas clínicas que se caracterizan por ser de gran prestigio, es importante para las marcas decir, oye, yo también trabajo con esta empresa o con este centro médico. Por ejemplo, no sé, General te puede decir, oye, yo tengo resonadores en la Alemana, en la Santa María y en el San José, por ejemplo. O Siemens te puede decir, sí, pero yo tengo en todos los hospitales de Santiago hacia el sur, ¿cierto? Tengo en clínica determinada, trabajamos, por ejemplo, Philips con la red UC Christus. Entonces, para ellos también es parte de su portafolio y de su currículum decir con qué centros médicos trabajan, ¿ya? Es importante, por ejemplo, para la empresa Siemens, que trabaja con centros médicos súper importantes de investigación en particular, hablar de que, por ejemplo, en Israel se instaló el primer resonador magnético de 7 Tesla para investigación, en Suecia, ni hablar, que en Brasil también tienen los primeros resonadores magnéticos. Entonces, así como Brasil dice
tenemos el primer resonador magnético de 7 Tesla. Siemens también dice, nosotros ya ampliamos nuestra gama de 7 Tesla a Europa y también a Latinoamérica. ¿Ya? Súper importante esos dos aspectos a considerar. El hecho de trabajar en red y con equipos de similares características no hacen tan complejo el manejo de un equipo nuevo, porque los tecnólogos ya estaban acostumbrados a trabajar con tecnología chiva. Ellos pueden trabajar indistintamente en cualquier lugar de la red de radiología. Esto también es un tercer factor a considerar respecto al precio. No tuviste que capacitar a un tecnólogo médico en un resonador de mayor gama, sino que te ahorraste el tiempo de capacitación y por ende también el tiempo de el costo asociado a este tipo de capacitaciones. Recordemos también que al no comprar un resonador nuevo, el tiempo de ingeniería es mucho menor. Es decir, se hacen mantenciones, se hacen reparaciones, se hacen observaciones, pero en un periodo de no más de 3 semanas. La instalación de un resonador magnético puede durar más de un mes fácilmente. ¿Ya? Entonces también se ahorra un tiempo de instalación y por ende no dejaste de atender pacientes en ningún momento, en teoría. Y eso evidentemente es un tremendo beneficio para la organización. Los pacientes van a obtener... Fíjense aquí el gantry, ¿ya? Se ve casi que el paciente está entrando a un sarcófago. En este caso tenemos un equipo Philips Acheva o Achivia, como lo quieran llamar. En lo personal yo considero que para la clínica o para la Universidad Católica ellos podrían o se podría esperar un poco más. Ya, esto es una opinión como tecnólogo médico, ya con varios años de antigüedad en el área. Yo podría decir, oye, pero ustedes son un tremendo centro, ¿por qué tienen equipos que chuta, igual generan bastante ansiedad? Y por qué, no sé, hospitales de bastante renombre o quizá otros que sean de menor complejidad tienen resonadores mucho más abiertos, mucho más modernos. ¿Ya? Siempre recuerden que comprar un resonador no es una decisión fácil, ¿ya? Hay mucho tiempo y dinero asociado. Mejor calidad de imagen, más confortabilidad para los pacientes y además una disminución en los tiempos de adquisición de exámenes. Obviamente, esta reducción de tiempo significa hacer más exámenes. Por tanto, también tiene una ventaja competitiva desde el punto de vista económico. O sea, estamos hablando de que si antes adquiríamos imágenes en 30, 40 minutos, hoy en día podemos bajarlo a 25, 20 minutos, un examen base, un examen simple. Va a aumentar la cantidad de exámenes alrededor de un 20%. En el transcurso de un mes pueden ser 30 o 40 pacientes más al mes. En caso de que la necesidad de actualización sea menor, Philips también ofrece upgrades para el resonador que van de tan solo agregar una bobina que permitiría aumentar sus prestaciones, como también actualizaciones de software y hardware, nuevas licencias para postprocesamiento, nuevos software, etc. Lo importante a destacar es que para los resonadores Philips, licencias de postprocesamiento quiere decir que, por ejemplo, yo puedo hacer estudios cardíacos, hacer estudios dinámicos, pero no tengo cómo postprocesarlos, no tengo, por ejemplo, cómo calcular la fracción de eyección en caso de estudios cardíacos, no puedo calcular los volúmenes, no puedo calcular las velocidades de flujo, solo por un tema de licencias, que en el fondo es el equipo, la marca te dice, ok, yo te dejo hacer ciertas prestaciones con determinado resonador. Por ejemplo, un Siemens Aera que oscila entre los 800 o $1.000.000, te pueden decir, ya, yo te cobro un resonador de $1.000.000, pero no te voy a dar todas las licencias. Por ende, si tú quieres hacer estudios de difusión, de perfusión, estudios de resonancia magnética cardíaca, de próstata, espectroscopía, eso tiene un costo adicional. Entonces, dependiendo de lo que sea tu centro, si es derechamente de neurocirugía, por ejemplo, quizás tener la licencia de cardio no te va a involucrar mayor importancia, ¿ya? No así la de espectroscopía, que sí o sí tiene que ir en un estudio de neurocirugía, y en vez de costarte $1.000.000 te puede costar $1.2 millones en función de
cada licencia que tenga, ¿ya? Ahora, yo te puedo decir, puedo comprar un Siemens Aera, ¿cierto? Pero no quiero hacer ni difusión, no quiero hacer ni espectroscopía, ni estudios cardíacos, ni estudios, por ejemplo, de resonancia magnética fetal, y quiero solamente hacer estudios de disculpen que se me estaba cerrando acá la aplicación, estudios, por ejemplo, de músculo esquelético, en donde no me interesa hacer espectroscopía, no me interesa tener ninguna de estas licencias, y te dicen, ok, te vendo el resonador magnético. Ok, pero ya no me cobre $1 millón, cóbrame, no sé, 500 millones de pesos, ya que sigue siendo una cantidad absurda de dinero, pero así se va jugando en función de eso. Lo mismo ocurre con las antenas. Si yo voy a hacer músculo esquelético, te voy a pedir sí o sí la de hombro, la de tobillo, la de muñeca, por ejemplo. De rodilla también, no sé si lo mencioné. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un estudio con una antena flexible, multipropósito de hombro, pero me puedo demorar 40 minutos, ¿ya? Y en un centro médico dedicado, por ejemplo, clínicas deportivas dedicado a músculo esquelético, 40 minutos para un estudio de hombro es demasiado, ¿ya? Si yo tengo una antena dedicada de hombro, de muñeca, puedo sacar un estudio de hombro en 15-20 minutos con una calidad impecable, ¿ya? No así, por ejemplo, no me interesaría tener una antena de mamas, por ejemplo, entre otras, ¿ya? Todo esto van a ir jugando en relación a un precio referencial de un equipo. Por ejemplo, si yo les converso acerca de venderle un resonador magnético Aera, por ejemplo, o un Ingenia de General Electric, tú me puedes decir, ya, tengo uno de $1 millón, pero es mejor tener uno de $1 millón o dos de 500, por ejemplo. Para estudios de músculo esquelético, de repente resulta más interesante tener dos resonadores magnéticos por el mismo precio para generar la misma cantidad de prestaciones, o sea, la misma cantidad de prestaciones, es decir, el mismo tipo de estudios, pero obviamente al doble, ¿ya? Es decir, vamos produciendo 2 veces más, ¿ya? Entonces, en ese caso, si ustedes me lo preguntan, yo les podría decir, si es para músculo esquelético, podría decirles, miren, ¿saben qué? Yo les recomiendo comprarse 2 Siemens Amira, por ejemplo, y no un Siemens Aera. El Siemens Aera, dejémoslo para estudios de mayor complejidad. Lo mismo pasa con General Electric, con los Ingenia, en Toshiba o Canon los Elan, que son unos resonadores que ya están entrando de a poco en el mercado. Entonces, estos son solo ejemplos. La idea es que ustedes puedan determinar por qué un resonador magnético es mejor que otro. Vamos a ver más adelante en la clase de que va a estar en función de 4 aspectos fundamentales que no tienen que primar uno por sobre el otro, sino que están todos relacionados entre sí. Primero, que lo hemos escuchado bastante, el confort del paciente, ¿cierto? Entre mejor sea la prestación y la performance que tenga el resonador, va a ser mucho mejor. Entre más abierto sea el gantry, entre menos ruido genere el equipo, si puedes ponerle música, si puedes poner imágenes, cómo esté confeccionada la sala, ¿cierto? Con dibujos pediátricos, por ejemplo, entre otros aspectos. Ese es un aspecto. Lo otro, que también es muy importante, es la reducción de los tiempos de adquisición. Siempre te van a vender equipos como, podemos realizar el mismo estudio, pero en la mitad de tiempo. Obtenemos secuencias un 33% más rápidas. Un estudio, por ejemplo, General Electric, que te vende una herramienta de software llamada Magic, que lo que hace es ofrecerte un estudio completo de resonancia magnética en 5 minutos, lo cual es bastante sorprendente. Es una tecnología que solamente tienen ellos y que han patentado, por supuesto. Ustedes buscan Magic General Electric y van a tener muchísima información, pero es algo que vamos a ver después en el tema hardware. El tercer punto también importante es mejorar la calidad. Siempre van a querer tener imágenes más bonitas, ¿cierto? Que te permitan realizar un mejor diagnóstico, ver todo con una resolución muy interesante para hacer estudios de investigación. Y un último aspecto que obviamente envuelve todos, que es el precio. En función de estos 4 aspectos más importantes pueden determinar ustedes
qué resonador comprar. Recuerden, mejor resolución va a estar determinada por las gradientes en función de los militeslas que tengan cada equipo, si es de 33 militeslas por metro, es de 45 por ejemplo, es decir, cuánto va a ser la variación frecuencial lineal que voy a generar en el campo magnético para poder elegir un grosor de corte más fino y un FOB más pequeño. Grosor de corte más fino y FOB más pequeño siempre van a estar asociados a mejor calidad de imagen y que en muchos casos también a mayor tiempo. Entonces todo esto es un equilibrio que ustedes tienen que encontrar en función de qué es lo que quieren hacer o qué es lo que el centro médico quiere hacer, ¿ya? Siempre es posible mantenerlos con la última tecnología, con la posibilidad de ir aumentando sus prestaciones y entregar el más alto desempeño en materia de resonancia magnética. En términos de calidad de imagen, obviamente que los software que trae este equipo permiten obtener imágenes de mejor calidad a las que ya teníamos. Todos nuestros resonadores instalados en este momento están en el mismo nivel, lo que nos hace tener una muy buena calidad de imagen óptima y competitivo en mercados nacionales e internacionales. O sea, todos los estándares internacionales nosotros los cumplimos. El soporte de Philips ha sido al 100% y eso para nosotros es tremendamente valioso. Tenemos que destacar que Philips tiene un grupo de personas, un equipo de trabajo que es bastante competente y que entiende por sobre todas las cosas el significado del servicio. Los pacientes, al saber que se está trabajando así, prefieren hacerse los exámenes en esta institución y obviamente también nos constituimos un referente a nivel latinoamericano, no solamente por lo que es prestación de servicio, sino algo que es muy importante que es la universidad, que es la formación de personas. Creo que con este tipo de tecnología y este cambio que nosotros hemos realizado, estamos seguros de que podemos entregar un mejor servicio a nuestros clientes. Aquí vemos el Toshiba de 1.5 Tesla. Si se fijan, la forma, la constitución del resonador magnético generalmente son las mismas. O sea, no hay por qué inventar la rueda, ¿ya? O sea, si tienen botonera a los dos lados y nadie se ha quejado y ha sido bastante útil, ¿por qué poner tres, cierto? O por qué poner solo una, ¿ya? Vamos a ver acá el Toshiba, ¿cierto? Una antena bastante genérica, una body array. Habla de excelente calidad de imagen, ¿cierto? Fácil de usar. Un diseño compacto. Siempre hablan de los tamaños, ¿cierto? Que sean lo más pequeño posible, con un FOB lo más grande posible. Hablan del ruido que generan las gradientes, producto de las fuerzas de Lorentz, recordemos. También siempre al lado del resonador te van a ir mostrando imágenes que vas logrando y te dicen como sí, se puede hacer con este tipo de resonador, ¿cierto? Aquí tenemos un BRT y habla de la tecnología Pianissimo o Pianissimo Zen, que es una modificación de la primera y que es una modificación del hardware que vamos a ver acá, que permite aislar el ruido. Vamos a verla más adelante. Aquí estamos modificando puramente el hardware. Entonces, aquí te habla los gráficos. Estamos oscilando en decibeles que se escuchan en un concierto de rock, por ejemplo. Aquí modificamos, generamos un aislamiento físico del sonido para que el paciente perciba la menor cantidad de ruido. En lo personal he tenido la oportunidad de escuchar secuencias que utilizan Pianissimo y Pianissimo Zen y la verdad es que el ruido es cercano a cero. O sea, podría ser, no sé, un teléfono suena mucho más fuerte que estas secuencias, ¿ya? Aquí vemos cómo van modificando el tubo de radiofrecuencia, las gradientes, ¿cierto? Y obtenemos imágenes mucho más rápidas, ¿cierto? Y con menor ruido. Aquí tenemos varios testimonios, ¿cierto? De gente que dice como, oh sí, es súper bueno, oh sí, me encantó, etcétera. Más testimonios, ¿cierto? Esto también va en función del confort del paciente, poder proyectar imágenes
que permitan que el paciente esté mucho más relajado, sobre todo en estudios pediátricos. Le ponemos un visor para que la niña esté ahí de lo más relajada posible. Con ese posicionamiento que se mueve para todos lados, la verdad es que dudo que examen esté haciendo el paciente. Ya no sé qué le van a hacer en realidad, pero es un posicionamiento bastante para la tele, por así decirlo, porque se mueve para todos lados el paciente. Truly immersive experience still enabled scan technology, which ¿Cierto? Aquí vamos a ver más adelante. Canon, Toshiba son la misma empresa hoy en día. Philips también, vendiéndote en equipo, siempre generando imágenes que te digan como que el paciente está de lo más cómodo. Se cierra la puerta, ¿cierto? Obtenemos imágenes rápidamente, te permite generar flujos de trabajo mucho más rápido. Todos te van a vender más de lo mismo, ¿ya? Entonces, ante verte invadido de tanta información, como tecnólogo médico tienes que saber qué equipo comprar, qué equipo sugerir, qué equipo descartar. A veces no puedes tener toda la información o el tiempo te apremia y no puedes hacer un estudio de mercado en un día, ¿cierto? O en una semana. Pero sí puedes descartar equipos. Por ejemplo, mira, este es un imán resistivo, no lo recomiendo. Mira, este equipo va perdiendo helio cada cierto tiempo, tiene un costo de inversión asociado. O mira, este equipo la verdad es que no te va a servir para hacer perfusión, por ejemplo, o este equipo no es recomendable porque está demasiado barato para el precio, ¿cierto? Para la calidad. Tiene un sinfín de parámetros que conocer, ¿ya? Entonces el taller que van a ver el día de hoy está en función de que puedan determinar qué equipo recomendar en dos contextos diferentes. Muchas gracias.